El 23 de enero del 2006 el equipo hizo su debut, interfiriendo a favor de Jonathan Coachman en una lucha contra Jerry el Rey Lawler, para clasificar a Royal Rumble de ese mismo año. El equipo, que tenía un gimmick de porristas, no tuvo mucha relevancia por un tiempo, solo apareciendo en un segmento antes de iniciar el ya mencionado Royal Rumble y otro en el que se burlaban de Shawn Michaels. No serían vistos en acción sino hasta WrestleMania 22 cuando interfirieron en una lucha sin descalificación entre Mr. McMahon y Shawn Michaels, ayudando a McMahon. Al día siguiente ganaron los campeonatos mundiales en parejas, derrotando a los entonces campeones Kane y el Big Show, cubriendo a este último después de un High Spirits hecho por todos los miembros mientras el árbitro estaba noqueado. La semana siguiente enfrentaron a Kane y Big Show en una revancha por los campeonatos, lucha que ganaron pero por descalificación luego de que Kane enloqueciera y comenzara a lanzar sillas al ring. Por una decisión de los directivos, todos los miembros del Spirit Squad fueron reconocidos como campeones en parejas, bajo la Freebird Rules, que les permitía defender el campeonato a dos miembros en representación de todo el equipo, sin importar cuáles dos fueran. En Backlash volvieron a interferir en una lucha sin descalificación entre Shawn Michaels y los McMahon, esta vez logrando derrotar a Michaels, luego de realizarle un High Spirit sobre una mesa. La noche siguiente Mr. McMahon los dejó a cargo del programa Raw. Pactaron una lucha por el título de la WWE, entre Ken y el entonces campeón John Cena, en la que Triple H era el árbitro, sin embargo este se retiró de la lucha y su lugar lo tomó Shawn Michaels quien ayudó a Cena a retener su título. Poco después de esto, empezaron un feudo contra Triple H y Shawn Michaels, quienes habían reformado The Generation X. Dicho feudo llegó hasta Vengeance donde perdieron contra DX en una lucha en desventaja 5 contra 2, en la que su superioridad numérica no significó mucha ventaja. En SummerSlam, en conjunto con William Regal, Finlay, Mr. Kennedy y el Big Show atacaron a DX antes de iniciar una lucha que tenían pactada contra Vince y Shane McMahon. Simultáneamente a su feudo con DX, tuvieron varias defensas exitosas por el campeonato mundial en parejas, entre las que se cuenta una contra los Highlanders en el evento Unforgiven. Sin embargo, el equipo comenzó una serie de derrotas contra varios equipos, en luchas no titulares. Seguido de eso, comenzaron un feudo contra Ric Flair, feudo que significó más derrotas para el grupo, esta vez en luchas individuales. Poco después en Cyber Sunday, perdieron los campeonatos en una lucha contra el mismo Flair y su compañero Roddy Piper, culminando con su reinado de 7 meses. Tuvieron una revancha en Raw, pero volvieron a perder, derrota que solo sirvió para echarle más leña al fuego en la rivalidad contra Flair en la que además se sumaron las leyendas Dusty Rhodes, Sargento Slaughter y Ron Simmons, a quienes se enfrentaron en Survivor Series, en una lucha por eliminación, lucha que el Spirit Squad perdió, pero no significó el fin del feudo contra Flair. El final del feudo y del equipo se vio la noche siguiente en Raw, el 27 de noviembre del 2006, siendo derrotados en una lucha en desventajas 5 contra 3 en la que enfrentaron una vez más a Flair, esta vez acompañado por DX. Como consecuencia de perder la lucha los 5 miembros del Spirit Squad fueron despedidos de la empresa. ¿Qué fue de sus miembros luego de la disolución del equipo? John Lee, nombre real John Jeter. Luchó en Dark Matches durante un tiempo bajo el nombre de John Jeter, hasta que fue regresado a la Ohio Valley Wrestling, la división de desarrollo de la WWE, no durando mucho pues el 2008 se retiró de la lucha libre y desde entonces ha trabajado de contador. Mitch, nombre real Nick Mitchell. Tras también dejar la lucha libre, probó suerte en las artes marciales mixtas, perdiendo en su debut y saliendo lesionado en su segunda pelea. Mikey, nombre real Michael Brendley. Bajo el nombre de Mike Mondo luchó en la Florida Championship Wrestling, donde duró poco y no ganó nada, en la Ohio Valley Wrestling, donde ganó el título televisivo y el de parejas, y en Ring of Honor donde se mantuvo hasta principios del 2014, cuando anunció su retiro. Ken Lee, nombre real Ken Doan. Bajo el nombre de Ken Lee Dykstra, fue el único miembro que continuó en la empresa. Retomó el feudo contra Flair, venciéndolo en New Year's Revolution del 2007. Recibió oportunidades por los títulos Intercontinental y de la ECW, siendo derrotado por los entonces campeones Jeff Hardy y Bobby Lashley, respectivamente. También participó en el Royal Rumble del 2007, pero fue eliminado al poco tiempo de ingresar. Lo que quedó del 2007 fue un llover y durante todo el 2008 solo luchó en Dark Match hasta que fue despedido de la empresa a finales del mismo año. Desde entonces ha seguido en el circuito independiente. Nicky, nombre real Nick Nemeth.
En el 2008 volvió a la WWE bajo el nombre de Dolph Ziggler. Ganó los campeonatos Intercontinental, de los Estados Unidos, 2 veces el Mundial Pesado y la lucha Dinero en el Banco en el año 2012 y sumándole el reinado que tiene como campeón mundial en parejas, ya es reconocido como campeón de 3 coronas. Ahora que ya conté su historia les haré un pequeño análisis. Pues bien, en cuanto a su gimmick, el concepto era bastante simple. Un equipo de porristas, si bien no es el mejor gimmick de todos los tiempos, al menos hay que reconocer que era una idea original. Eso sí, no cumplió un rol cómico, como muchos imaginaron en su debut. En cuanto a sus miembros, destacaban más como grupo que individualmente, dado a que casi nunca tuvieron luchas individuales, todos eran muy parecidos entre ellos, tanto en apariencia, vestimenta como en estilo de lucha. Si los comparamos con otros grupos grandes como The Nexus o The Shield, encontraremos diferencias que refuerzan el último punto. En el caso de The Nexus, ya habíamos visto a sus miembros en NXT, y sabíamos cuáles eran las diferencias entre un miembro y otro. En cuanto a The Shield, las diferencias de estilos entre sus miembros se notaba a simple vista. En el Spirit Squad no ocurrió nada de esto, como ya se dijo, todos tenían el mismo estilo de lucha y su debut en la WWE, fue lo primero que se vio de ellos. Además los dos grupos anteriormente mencionados, si bien se vestían todos igual, en apariencia no eran un grupo de fotocopias como lo fue el Spirit Squad, además sus personajes carecían de algo más. Apellidos. Piénsenlo, en The Shield teníamos a Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns, y en el Spirit Squad teníamos a Kenny, Johnny, Mitch, Nikki y Mikey. Si bien el hecho de que un gimmick no cuente con apellido no es algo relevante, si mantuvo sus personajes planos, además hay que sumarle que eran nombres muy genéricos. La uniformidad con la que el grupo siempre actuaba más la nula participación individual que les vimos, los consolidó como el típico grupo que solo tiene ventaja numérica de la cual hacen uso y abuso, pero que cuando tal ventaja ya no es significativa, el grupo es fácilmente aplastado. Esto quedó evidenciado en su feudo contra The X, en el que ser más no les significó ser mejores, y tiempo después con su feudo contra Flair, en la que ya ni siquiera contaban con ventaja numérica. Tales cosas, provocaron que fueran despedidos en masa, ya que los creativos al ya no tener ideas para el grupo menos las iban a tener para un miembro en específico. La única excepción fue Kenny, que resaltó de entre los otros miembros solo por 2 razones. La olvidable lucha por el título de la WWE contra John Cena y el hecho de que ya a finales del 2006, en medio de la decadencia del grupo, Kenny se autoproclamó líder, recriminándole a sus compañeros la racha de derrotas que en ese entonces sufrían. Tales características no le sirvieron mucho luego de disuelto el equipo, como ya se mencionó anteriormente fue un llover. Sobre sus defensas titulares, les sirvió para complementar su papel de heel, mediante las interferencias de los miembros que no estaban en la lucha. Haciendo uso y abuso de su superioridad numérica. El equipo no hubiera funcionado de ninguna forma siendo face sobre lo ya mencionado en cuanto a sus defensas. En el feudo que tuvieron con The X, no hubiera estado mal que hubiera habido alguna lucha titular, ya que en ese feudo fueron usados como jovers para realzar la popularidad de los recién reunidos degenerados, además que luego de perder contra The X, el equipo perdió mucha importancia, aún para solo ser matones, y eso que retuvieron el campeonato por 4 meses más después de dicha derrota. Un stable que tuvo sus altos y sus bajos, bueno, más bajos que altos, si bien las expectativas que se les tenía en su momento fueron bajas, al menos podemos decir que las cumplieron. Bueno, eso ha sido todo. Si tienes alguna opinión sobre el tema, te invito a comentarla. José Mordecai fuera.